Bienvenidos todos de nuevo. Vamos a hacer un video ahora del funcionamiento de Git. Vamos a hacer los comandos básicos para clonar un repositorio que esté almacenado en la nube. ¿En qué sitios se encuentran almacenados esos repositorios? Entonces hay varios servidores. El más común de ellos, el más utilizado, es GitHub, donde se encuentran la mayoría de proyectos de software libre que se encuentran en la nube, pero existen otras alternativas. Está GitLab, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo, un proyecto de GitLab, y otros, ¿no? Está Bitbucket, entre otros. Lo que vamos a hacer es clonar estos repositorios. ¿Qué es clonar? Básicamente es generar una copia local de ese repositorio, de ese proyecto de software, dentro de nuestra máquina, dentro de nuestro computador. Lo que tenemos que hacer es abrir una interfaz de comandos. Yo tengo aquí, trabajo sobre una distribución de Linux, estoy utilizando Ubuntu. Aquí solo haríamos control alt T y abriríamos una consola de comandos. Desde Windows tendríamos que ir al botón de inicio o de búsqueda, darle clic ahí u oprimir la tecla de Windows y buscar CMD, ¿sí? Digitar CMD y en Windows aparecería símbolo del sistema y ejecutaríamos esa terminal. Aquí en Linux lo tenemos de esta forma. No depende de la terminal que utilicemos, pues nos va a mostrar el nombre del usuario, el nombre del equipo y la carpeta en donde estemos trabajando. En Windows aparecería por defecto el usuario, la carpeta de usuario por defecto. Entonces les debe aparecer C, users y el nombre del usuario, y aparece ahí en esa carpeta. Lo que tenemos que hacer es escoger desde acá, desde la terminal, una carpeta en la cual nosotros querramos generar el repositorio. Si estuviéramos en Windows sería en C, sería lo más aconsejable. Entonces si están en C, users, por ejemplo C, users, Fernando, por ejemplo. Fernando, tendrían que, para salirse hasta la raíz, darle el comando cd para cambiar el directorio. Funciona igual en la interfaz de comandos de Windows. Cd change directory punto en Windows backslash punto para salirse de las dos carpetas, ¿sí? En Linux no es backslash sino slash, pero sería exactamente lo mismo, y saldríamos de la carpeta. En este caso voy a crear la carpeta, el directorio aquí mismo. Con el comando ls de list puedo listar los archivos y las carpetas que están en este directorio, en esta carpeta. Yo estoy aquí en mi carpeta de home en Linux, y entonces la voy a crear acá. Ustedes escogen ahí en donde lo quieran hacer. Podemos inclusive crear una nueva carpeta, por ejemplo. Bueno, vamos a darle aquí clear para borrarlo. Si estuvieran en Windows le darían CLS. Estando acá, yo puedo crear un directorio. Entonces mkdir repositorios. Mkdir es un comando para crear un directorio, ¿sí? Makedir. Entonces mkdir repositorios y después le damos cd repositorios. Recuerden que con tab, fíjense que escribo ahí repo, y con la tecla tab autocompleto. Como no hay ninguna otra carpeta que empiece por repo, pues la autocompleta a el directorio que acabamos de crear, que es repositorios. Le damos enter y fíjense que aquí ya quedamos en mi carpeta home, metidos dentro de la subcarpeta repositorios, y ahí quiero clonar el repositorio. Si ustedes estuvieran en Windows, son los mismos comandos, mkdir y cd repositorios. Ahí yo quiero clonar el repositorio. Voy a clonar, por ejemplo, este que tengo de GitHub, que es de un proyecto llamado MicroPython, ¿sí?
Y en todas estas plataformas pues debe haber un botoncito que diga clonar o código. Aquí dice código, code, y le dan aquí el botón de copiar. Entonces copian la URL del repositorio que se quiere clonar, le damos ahí clic, nos devolvemos a la terminal de comandos, lo vamos a poner aquí, tal vez entrada para que me dé, que se vea un poquito mejor. Vamos a dar un poquito más de zoom. Ok, entonces lo tenemos acá y vamos a clonar. Entonces le damos a llamar el programa git, cierto, y le vamos a dar la opción clone, de clonar, y tenemos que copiar el directorio. Como estoy aquí desde Linux, le doy control shift B para copiar. En Windows sería simplemente control B. Entonces ahí nos copia la URL que acabamos de copiar de la página del repositorio que tenemos, ese proyecto llamado MicroPython de GitHub, y le damos enter y él empieza a clonarlo. Entonces la clonación es básicamente una copia local de el código fuente que está alojado en GitHub bajo ese nombre, MicroPython. Fíjense que aquí aparece cloning into MicroPython. Él va a generar una carpeta llamada MicroPython, que es el mismo nombre con el cual está alojado el repositorio. Entonces fíjense que el repositorio se llama micropython.git y se va a generar la carpeta MicroPython. Entonces aquí le doy ls para mirar y ya me queda creada una carpeta llamada MicroPython después de que se termina el proceso de clonado. Listo. Recuerden que en Windows no es el comando ls de listar, sino dir, para que nos muestre lo que está dentro del repositorio dir. Listo. Si ustedes prefieren, están en Windows, para que les funcione estos comandos de forma muy similar a los de Linux, pueden, en lugar de utilizar el cmd, utilizar la consola mejorada que se llama PowerShell. El PowerShell tiene los comandos muy similares a los de el bash de Linux, entonces es muy parecido, y por ejemplo el comando ls en PowerShell funcionaría, pero es opcional. O sea, el cmd pueden utilizarlo perfectamente, pero el comando no es ls sino dir. Eso es lo que toca tener en cuenta. Listo, le vamos a dar aquí clear para que nos limpie la pantalla. Recuerden que en Windows es CLS. Y estando acá, bueno, ya sabemos que está ahí creada la carpeta y podemos revisarla. Podríamos revisarla aquí desde la interfaz de comandos, pero pues lo podemos hacer desde un explorador de archivos también. Entonces fíjense que en la carpeta personal ya debería existir esta carpeta que no existía antes, llamada MicroPython. Si yo le doy doble clic acá, van a aparecer todos los archivos. Ok, entonces esa es la forma de clonar un repositorio. ¿Sí? Es muy sencillo. Vamos a clonar otro repositorio de otra página. Aquí tenemos, bueno, tenemos una de Bitbucket y otra de GitLab. Este de GitLab lo tengo abierto en un proyecto mío que se llama IDES, que es una plataforma para programar microcontroladores en un lenguaje intermedio, por así decirlo, entre Python y C, que es compilado, y es un proyecto que estamos desarrollando con varias personas. Vamos a copiar este. Entonces aquí en GitLab está el botón clonar y yo le voy a decir que lo clone como https y lo vamos a copiar aquí, y me voy a volver a la consola de comandos y voy a darle otra vez git clone y ahora control shift B, el nuevo proyecto. Fíjese que Git es un programa independiente del servidor que nosotros tengamos para almacenar nuestro repositorio. Fíjense que no importa que sea desde GitHub o desde GitLab, nos va a funcionar, ¿sí? Ya lo hicimos con uno de GitHub, ahora lo vamos a hacer con este de GitLab, que es el proyecto IDES, y le damos clonar, ¿sí?
Este es un proyecto mucho más pequeño, entonces lo clonó muy rápido. Y le vamos a dar ls o dir y fíjense que aparecen ahora ya los dos carpetas dentro de los repositorios, ITS Project y MicroPython. Si nosotros miramos acá la carpeta, vamos a buscar acá repositorios, dentro de repositorios va a estar MicroPython, ¿sí? Y va a estar ITS Project, ¿sí? Con todos los archivos. No es más por el video de hoy, nos veremos en un próximo video.